Good Buenos morning, días a everyone. todos. Gracias por estar con nosotros Today. hoy. We are Estamos so muy excited to have you emocionados all de here for tenerles our aquí second para installment nuestra of segunda the parte Unchained California de la Learning serie de Webinar Series. webinarios On-Chain We have a great California Learning. presentation Tenemos una for gran everyone presentación today, para ustedes and I'm y really estoy muy excited to spend emocionada this de que hour pasemos together la in this lovely siguiente hora. webinar. And I'm Soy super Leslie excited to Orrell, be que soy hosting la California gerente con today. el I California invite all of HC. you, as you're Y trickling les in, quiero to dar write in la the chat bienvenida a who los que you están are, where you entrando, que en from, el where you chat nos work, pongan de and then dónde what nos you do ven, today. en qué And make sure trabajan that when you're y que typing por out that favor chat message, cuando you send it to pongan everyone en so el that chat su all mensaje, of lo our manden a admins don't have todos, to no send nada some más a alguna background check. persona, sino que todos sepamos quién está. This is the super Aquí short overview quisiéramos of ver what una the vista team general de qué is. se trata esta As most of campaña. you know, Como we ustedes are saben, partnership with Shadow estamos con Crew Shadow Diezmos, Crew working on y a están $10 education trabajando en una campaign to campaña reduce educativa de stigma around diezmos substance use disorder. para We'll be reducir continuing el the march with padecimiento de uso de drogas images, y speeches, vamos a and continuar stories con of historia para los Californians across the Californias y state en who've been todo affected by el estado que substance se use han disorder. beneficiado por esto. We have Tenemos hasta 3 43 partners now. So if socios you ahora. don't see your Si name no on ven this ustedes en estas platform, letritas que no named están here, and you aquí, want to quieren be a ser part of parte it, de I esto, encourage por you to favor, email mándenos us. por Leslie and correo, I are always porque more than happy to siempre talk to estamos people dispuestos a about hablar con la becoming a gente partner. y Really, contarles qué quiere decir ser un long-term, what socio y you're en qué working están on, you want to trabajando know y queremos what's saber happening qué es lo que across the está state. pasando en So todo el please feel país. free to reach Por out to favor, no se us. sientan We want to tímidos en connect and hablarnos, continue to sino nos spread the word. encantaría oír de I'd ustedes. also like Y to también share with you that we tenemos have ya members 10 for our miembros para community nuestra impact committee. comunidad de Our nuestro CIC CIC, is the advisory que es board for our la work, and we're really mesa de excited to work with consejeros para them. este trabajo, Just to continue to la make Junta, el the Consejo, y campaign aquí clear all estamos of your trabajando con names. As todos you los look very nombres soon, we'll y have all esperemos of que their pronto tenemos todas bios sus and pictures biografías, on sus our website, so you'll currículums be able to y go and fotografías de see ellos who para que is sepan quién working with está us. trabajando con And then nosotros. as a Y después, en story cuanto a nuestros cuentos, down here, historias, aquí tenemos que we actuarlo. have 80 Tenemos people who 8 personas que shared han stories. Features compartido may not sus be the most good, historias but are y working sus really anécdotas y estamos to abiertos en el rescue mundo digital para continuar some of the esto. great Tenemos stories that you've una collected over the gran past couple of cantidad de months, and we've historias que been hemos trying to recopilado en learn los what últimos pilot par de programs meses for how to y bring estamos these tratando de stories ver cómo out los to as podemos many of llevar you a as todo and el make the mundo most para que impactful. sea So lo I mejor. can't wait Entonces, to see realmente all estoy of muy those. emocionada de que todos ustedes As puedan verlo. always, if you know Como someone who wants to ustedes share their saben, si story, whether quieren it's you, whether compartir it's su someone in your historia, es la family, someone suya, who la they tienen con might qué be trabajo, su interested, familia. we'd love to Nos connect with them. encantaría So you hablar can con log on ellos. Este es to el correo que es shatterproof.org, onshamesa give us en a call, arroba 15 minutes, and we'll shatterproof.org just answer all y the questions that escríbanos y someone has cuéntenos las about historias this que tienen process, so y we know what podemos it looks like platicar to share their para story. poder compartir And la as historia this de is ellos a y ver conversation, la and this one is conversación. there a Que commitment. si hay una So conversación, set no up a quiere decir call, que hay set un to talk to compromiso, someone you sino know, vamos someone that you know a about what it means to share their programar una story. llamada para We que want to get as compartan many su stories propia from across historia the y state as queremos possible. oírlo en todo el estado. And I know we have Yo not sé even que no finished hemos this terminado webinar. este Are you registered webinar, for the pero next ya se webinar? Our next registraron one para is el going to be on próximo, June que 15th, será el and it's going to be 15 de on junio, que psychedelics with Dr. será Brian sobre Hurley, la who's ciencia de really la adicción, que la super dará el excited doctor today. Brian But Hurley. we can't wait to Estamos muy invite you emocionados guys. para esa época y también lo We que tenemos have otro. this series Y por ongoing. favor, It is the es third Thursday of the siempre el month, tercer so if jueves you're del sitting at mes. your Y URL por favor, // regístrense /Unchained en California, teamjournal.com, you'll be able diagonal to on register for as many of California those Webinar, como está webinars aquí, as y ahí se possible. registran, por favor. Un Overall par de housekeeping comentarios de about this organización. webinar. Este We'll have webinar recordings será available on the grabado Unchained y California estará website. disponible en We el invite sitio everyone to de continue Unshame to use the California. chat. Los If you invitamos a have que any usen questions, el please chat shoot si them tienen email. alguna We will pregunta en la be parte donde está monitoring them QIA, throughout que this son week as preguntas y well. And respuestas, we lo will vamos have a a tener. Q&A Y section vamos a with Dr. tener Gary Jacobs at the una end serie as de well. So comentarios y encourage you preguntas to con el continue doctor to al follow final. this through. Y también, Lastly, finalmente, we have tenemos simultaneous interpretación interpretation al available. idioma So you can español. go through the Pueden ir bottom abajo para of que your aprieten el Unchained botón Channels donde está dashboard. el mundo y So that cambien is going to be ustedes here. And ahí el idioma para que puedan
no oírlo en español. Muchas gracias para todos ustedes y tomar el tiempo para esto. Si tienen alguna pregunta, mándenme un correo y con mucho gusto yo estaré contestándole. Y sin más, quisiera darle al doctor Barry Jacobs para que hable
y que nos emociona mucho que está. Él está en el área de Filadelfia, es un psicólogo y ha sido miembro del personal docente de la universidad y también es una persona en salud. El Consejo ha tratado por más de 30 años a personas que tienen trastorno por consumo de estupefacientes y aquí en su práctica ha visto a mucha gente. Le doy la bienvenida al doctor Barry Jacobs. Doctor Jacobs, tiene usted la palabra. Leslie, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gran placer estar con ustedes aquí. Agradezco que pongan los nombres en el chat para saber quién está aquí. Parece que tenemos gente que ha hecho un trabajo espléndido como proveedores. Voy a compartir mi presentación en PowerPoint para hacer mi plática. Una de las cosas que notarán con respecto a mí es que me encanta la interacción con la gente. Entonces, cuanto más me den sus comentarios, sus pláticas, sus pensamientos, mejor para mí, porque tenemos una conversación mucho más rica y no se trata nada más el que yo esté hablando como dictaminando un discurso. Ahora es como vamos a hablar del estigma en el trastorno por consumo de opiáceos en las madres. Y queremos ver cómo esto se aplica mucho más a otras cosas también, porque es un problema que están enfrentando las mujeres embarazadas al tener un estigma de este tipo cuando utilizan opiáceos y algunas otras sustancias. Y es un estigma que vamos a hablar y que tiene diferentes niveles, varios niveles. Aquí los objetivos que tenemos es hablar un poco de las barreras para el trastorno de consumo de opiáceos, que es el paciente OUD, y cómo poder ayudarlo para evitar el estigma social, el estructural y el autoestigma. Explicar cuáles son las influencias y cuáles son las alternativas de tratamientos para los pacientes y cómo pueden estos impactar a una mujer embarazada tanto peri y como postnatal. Y después con nosotros como proveedores, que así nos llamamos, cómo podemos ayudar a superar este estigma y mejorar a que ellos sí logren meterse a unas terapias, tanto por medicación especial como no medicamentos. Espero que disfruten lo que tenemos hoy. El MAT es el tratamiento con medicamentos. Maya Angelou es que tiene de hace 8 años, que mucha gente quizás no la conozca, fue una figura pública muy importante, es un tesoro como poeta en los Estados Unidos. Escribió una memoria maravillosa que siempre lo leía en la preparatoria, pero esta cita que ella dice es muy importante y le voy a decir por qué lo tengo aquí. La cita es: aprendí que la gente puede olvidar lo que les dijiste o lo que les hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. Y esto especialmente es para aquella gente que se siente estigmatizada por el uso de barbitúricos, opiáceos y la forma en que los tratamos y cómo se sienten al respecto de ellos mismos, pero también en cuanto a entrar a un tratamiento de recuperación y tratar de dejar las drogas. Esto es algo en que nosotros tratamos a la gente. Es mucho más importante y funciona en el MAT mucho más que cualquier otro tipo de tratamiento que tuviera. Vamos a empezar con un caso hipotético. Aquí, esa es una fotografía que saqué y aquí inventé una historia sobre esta fotografía. Esta persona ficticia hipotética se llama Sandra, tiene 18 años, viene de una familia que va a la iglesia y está muy estrecha, una familia muégano y que entre los 18 años empecé a andar de fiesta y probando muchas drogas como el Percocet y el Vicodin y al mismo tiempo
en este momento se embarazó y está muy avergonzada por su uso de las drogas y también está apenada por estar embarazada. Y aunque ella sabe que es importante tener un tratamiento prenatal y saber que su bebé está sano, no quiere ir a la clínica ginecológica local y finalmente va hasta las 33 semanas de gestación. Cuando llega a la clínica, ahí la recibe un médico que se le queda viendo como si le estuviera juzgando. Y Sandra cree lamentablemente que esta crítica es porque está llegando a la clínica ya muy tarde, debería haber estado antes, y si hubiera revelado en su historia que usa algunas medicinas o sustancias, era algo también muy importante, pero tiene miedo de que si dice estas cosas y que usa drogas, le van a mandar a servicios de protección para niños y le quiten al bebé. Y el problema es le quiten al bebé y se lo lleven a un orfanatorio. Esto nuevamente les digo, es un personal ficticio y si ustedes se ponen en su lugar, ¿qué sentiría ella cuando va a la clínica ginecológica? Va con un doctor que la juzga. ¿Y qué van a pensar? ¿Cuáles son las alternativas que ella tiene para el cuidado prenatal o el cuidado durante el embarazo? ¿Cuál cree que va a ser el tratamiento que el proveedor del tratamiento lo va a hacer? ¿Y cuál sería el impacto que tendría? Por favor, comenten en el chat o prendan su micrófono, levanten la mano y prendan su micrófono. Me encantaría oír qué piensan ustedes al respecto, de qué sentiría. Sean dice miedo y se siente totalmente apenada. Creo que Sean, todo esto que dices tú es cierto y puede ser culpa también y miedo. Y se siente avergonzada. Otras personas piensan que voy a llegar a la segunda parte de la pregunta. Si siente avergonzada, miedo y culpa, ¿qué probabilidades hay de que regrese a la clínica ginecológica y que reciba el tratamiento? ¿Y cómo va a reaccionar? Como dice George, ya nunca va a regresar. Y yo trabajo en medicina familiar y lo he hecho de mucho tiempo. Soy psicólogo, estuve en el programa de residencia del personal de trabajo y vimos mucha gente que no regresaba a la clínica o al servicio ginecológico porque se sentían juzgados por el personal, por el proveedor del servicio. Y aquí lo más probable es que ya no regrese. Aquí hemos estado hablando del estigma. Hablamos de muchos tipos de estigma y ahorita hablaremos más de ellos, pero vamos a empezar con la definición básica. ¿Cómo es que ustedes definen el estigma? Tenemos esta fotografía atrás. Es el estigma de una planta, pero no sé, esto no es de lo que estamos hablando. ¿Cómo entendemos el estigma? ¿Cómo ustedes entenderían? Escríbanlo, por favor, o díganmelo. A ver, ¿quién me dice una idea? Pongan en el chat lo que quieran o háblenlo, pero aquí para mí, aquí voy a abrir el chat, que se sienten en desgracia y además avasallados. Creo que eso es lo que llamaríamos estigma social, que la gente se siente avasallada, se siente oprimida, se siente
también, y Dean dice, son las cosas que no se sienten en la capacidad y que no están dispuestas a aceptar y enfrentar. Entonces, aquí también no va a buscar aún más cuidado adicional. Aquí puedo ver en el chat que hay diferentes aspectos. Otro es que se siente más ese estigma hacia sí mismo y también se siente rechazado, por ejemplo. Vamos a hablar con más detalle en cuanto a este. Entonces, una definición de estigma son los pensamientos negativos atribuidos a la salud mental o al uso de sustancias que nos llevan a un comportamiento negativo. Aquí se sienten avergonzados y que nos lleva a tener un rechazo al tratamiento que se les pueden dar. Ahora, una definición más poética de estigma, perdón, se me brincó, el estigma es un prejuicio que es, digamos, apoyado por muchas formas de creación en la pretensión de que son ellos que son los que, en lugar de nosotros. Es una herramienta que usan los que son abusadores, los que son unos gandallas. Es una especie de un epíteto. Esto es la diferencia, es decir, ellos, los drogadictos, ellos los que tienen el estigma en comparación con nosotros y por lo tanto esto hace diferencia entre ellos y nosotros, como Sandra en su casa al usar sustancias lo podrían hacer. Vamos a poner esto en un contexto más generalizado, más grande. Entonces, estoy muy interesado en cuanto a la psicología evolutiva. Creo que mucho del comportamiento humano está basado en lo que nos ha permitido sobrevivir como especie durante cientos de años, cientos de miles de años. Entonces yo empiezo con una premisa básica, es que una de las cosas que los humanos hacemos en una forma muy rápida es que se hacen distinciones, distinguen en cuál es una situación estable y una peligrosa, cuál es una comida buena para comer y cuál es una mala, qué es cómodo y qué es incómodo. Y hacemos distinciones de este tipo en forma muy rápida y eso es algo natural. Y estas diferenciaciones nos han permitido sobrevivir y vivir lo suficiente para pasarle a los demás nuestros genes para poder sobrevivir y poder hacer estas diferenciaciones o distinciones en el mundo que en el mundo que vivimos y cómo funciona el cerebro. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia una serie de generalizaciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando ¿qué es un lugar seguro y qué es un lugar peligroso? Empezamos a categorizar. Y hay, por ejemplo, algún tipo de barrio que nosotros consideramos que es peligroso, el tipo de personas que para ellos es peligroso. Y empezamos a movernos de una distinción general a una generalización. Y después, si generalizamos en cuanto a cierto tipo de personas son peligrosas, las etiquetamos y les marcamos un estereotipo y decir, este tipo de personas son peligrosos, pero también tienen un aspecto negativo en su vida. Y esto obviamente nos lleva al prejuicio. Tengo un prejuicio con respecto a cierta gente por el tipo de prejuicio, el tipo de juicios que tengo. Y esto nos lleva después a una acción. Y esa acción nos lleva a una discriminación. Por ejemplo, no solamente me alejo de ellos, sino les hago caras o los trato mal. Y, por ejemplo, prefiero en un trabajo una persona que a otra y escojo para trabajar a uno que yo digo que es un grupo bueno en lugar de un grupo malo. Y después
Cuando, por ejemplo, un empleador, un patrón tiene el poder, ahí la discriminación se vuelve en opresión. Entonces se hace la opresión, entonces empezamos de generalización, pasamos a estereotipo, al prejuicio y la discriminación, y finalmente llegamos a a lo que tenemos en proceso. Esto viene de un psicólogo que es el doctor Harrell, que nos da una serie de actitudes que empiezan con algo, creo que es algo natural, genético en los seres humanos, que es distinguir. Y después tenemos un estigma que viene en diferentes hechos y otras partes, que viene de la familia, de la cultura, de la sociedad. Nosotros sabemos que hay una conexión en el estigma y la economía. Cuando la economía es mala y la gente está desempleada, tiene más comportamiento discriminatorio en cuanto a las personas que están mal en la economía. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en la esfera de cuidado de la salud hay mucho estigma de pacientes, pero también los estigmas hay también en cuanto a los pacientes, a los profesionales de la salud o que son los proveedores de la salud y el tipo de medicinas que están teniendo por un lado o el otro. El estigma tiene mucho impacto y tiene una gran cantidad de facetas dentro de la vida de una persona. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una crisis de opioides y que ha estado viendo desde mucho tiempo, y las cifras que venían de la gente que mueren de sobredosis en el 2022. Y siempre en las noticias hay mucha gente que tiene sentimientos importantes al respecto. ¿Cuáles son algunas de las inclinaciones que pueden tener, prejuicios que pueden tener en cuanto a ello? Voy a compartir uno se me ocurrió ayer. Le estaba yo comentando a Leslie, estaba dando una presentación y ahí había alguien, un practicante de medicina, que decía que en su oficina les daba Onaxon, y ahí esa gente decía que tenía muchos prejuicios para la gente que utilizaba morfina para propósitos médicos, y la gente tenía mucho prejuicio, y ayer un impedimento, no solamente desde el punto de vista general, sino en el mostrador donde les ofrecen las medicinas para la que la gente reciba. Y esto tenemos que verlo para el médico que expide la receta y darse cuenta de que hay una oficina ahí donde tienen un despacho, y la recepcionista es la que se le queda viendo como negativo y dice no funciona porque esta viene por su droga. ¿Tienen ustedes algún otro ejemplo? Esto es uno que me proporcionaron ayer sobre la recepcionista que rechaza al que llega con una receta de ese tipo. Hablé con un SP recientemente que compartió con la gente que usaba drogas algo que internamente estaba basado en la sustancia que usaba. Algunos han escuchado, por ejemplo, cuando dice, hay cierto tipo de gente, y eso suena como verdaderamente que están hablando mal. Por ejemplo, muchos de ellos es una persona, hay que entender que el paciente es débil y por lo tanto muchas veces caen en la adicción y no tienen que saber, y hay ciertos prejuicios que están haciendo aquí, y que muchos de los pacientes no pueden dejar la droga como tal. Estos son los tipos de estigma. Para mí hay tres que son los que vamos a hablar. El autoestigma. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de que hablaban? El autoestigma, el estigma social, y eso incluyendo el estigma del proveedor de la salud y el estigma estructural o sistémico, que tiene que ver con las políticas institucionales y que es un estigma enorme y que hay que compartirlo con ustedes para que sepamos de qué están hablando. Aquí tenemos
una definición psiquiátrica del autoestigma, que es internalizar y además endosar los estereotipos negativos del uno, del del ser. Y te dice, yo soy peligroso, y hay un prejuicio y dice, yo soy peligroso. Por ejemplo, tiene que ver con la autoeficacia. La discriminación es algo que es discriminación, que nos lleva a disminuir el uso de servicio de cuidados de la salud, tener resultados malos en cuanto a la salud mala y también la calidad de vida. La gente se siente avergonzada de su uso de los barbitúricos y también empieza con los problemas no solamente de drogas y también en cuanto a salud, se aíslan de los círculos sociales porque tienen este miedo de que los empiecen a juzgar, porque ellos se empiezan a juzgar a sí mismos muy ásperamente. Esto realmente es un problema enorme y en uno de los que tenemos para el tratamiento de este tipo es que sabemos que una persona estigmatizada durante mucho tiempo y años después no pueden mejorar. El estigma de la adicción de droga continúa a impactar las vidas de la gente con una historia de drogadicción y después se meten en la LNMT. Y la marca de las drogas estigmatizando por su adicción se queda durante años y su comportamiento, aun cuando haya tenido un comportamiento ya libre de drogas, sigue el estigma. Y aquí, por ejemplo, el programa de los 12 pasos que me ha ayudado a mi adicción y aún yo lo paso y sigue habiendo el estigma. Y la gente dice, necesito ayuda, y aún cuando están tomando Suboxone o Metadona o Dedatrol, entonces y hacen lo que deben hacer para cancelar tu adicción, trabajar dentro de un programa de rehabilitación y recuperación. Aún entonces, mucha gente sigue teniendo este estigma, esta vergüenza de que de alguna manera les ha arruinado la vida, están inadecuados para su vida general. Aquí, George, dicen que también el trastorno de consumo de opiáceos o de alcohol tarda mucho en recuperarse, inclusive ya después de que pasan muchos años. Hay una lista de medicamentos y hay una lista de problemas. Y hay que verificar lo que está diciendo cada uno de estos problemas, que lo que puede ser en la lista de problemas en un consultorio médico se queda por años. Inclusive si tuviste hace mucho tiempo una infección de narices, así, ¿no? Si no lo has tenido durante 5 años, siempre se queda ahí en su historia que tuvieron una infección de senos. Y lo mismo pasa cuando tienen ustedes el trastorno por consumo de opiáceos o de alcohol y queda ahí para siempre, y inclusive hasta que llegue un momento en que el médico o la persona que es el profesional de la salud lo borra. Pero esto no pasa con frecuencia, se queda ahí para siempre. Uno de los hospitales de Nueva York hace poco hizo un informe que habla acerca del impacto de la epidemia de opioides en las familias y en los niños. Aquí tenemos una cita de este informe. Un doctor que dice que las 2 preguntas más comunes que hacen las personas que sufren del TOC es: ¿me van a quitar a mi bebé? ¿Mi bebé va a estar bien? Estas preguntas son preguntas muy importantes para estas madres. Ya se sienten culpables. ¿Están dañando a sus hijos? Están preocupadas porque piensan que las van a castigar quitándoles al niño. 2 preguntas que reflejan la autoestigma.
Si están tomando metadona, se preguntan, ¿va a estar bien mi bebé? ¿Me lo va a quitar la ley? Bueno, depende de la jurisdicción. Hablemos de Sandra nuevamente. Nosotros sabemos que tiene mucha autodiscriminación y tiene juicios muy fuertes en contra de ella misma. Esto nos da como resultado falta de eficacia, falta de estima. Las personas se sienten que no pueden lograr nada. Esto nos lleva a la depresión. Quiere hacer lo correcto por su hijo. Quiere dejar de tomar los medicamentos algún día. Sin embargo, cuando va a la clínica de ginecología, en lugar de recibir apoyo para poder curarse, finalmente se siente juzgada. Y esto refuerza su estigma, el estigma que ella tiene en contra de ella. ¿Cómo reducimos el autoestigma? Se ha escrito mucho a lo largo de los años en el mundo de la psicología acerca de este tema. Incluso se han presentado diferentes ideas en torno a la terapia, pero lo más importante es crear una nueva base para una autoevaluación más positiva. En la última presentación hablamos acerca del lenguaje que se utiliza, no cómo se autollaman las personas como drogadictos, por ejemplo, términos muy malos. En este sentido, no queremos que las personas, no queremos que permitan que el trastorno los defina. Sí, tienen un problema, pero eso no define quiénes son. Estamos tratando de buscar formas para que se sientan todavía como un individuo con valor que puede contribuir al mundo de forma positiva. Incluso si son mujeres embarazadas con este trastorno, bueno, esto no significa que ya solamente van a tener juicios negativos el resto de su vida. Tengo 3 elementos para reducir el autoestigma. La terapia vocacional, no lo voy a mencionar mucho. ¿A qué me refiero? Bueno, significa que una de las mejores maneras para que las personas se sientan mejor es dándoles un trabajo. Cuando trabajan, cuando sienten que están trabajando en una función productiva, ayudando a otras personas, sin importar cuál sea el problema mental que tengan, bueno, las personas se van a sentir mejor. Esto puede generar una diferencia. Es un nuevo fundamento para tener esta autoevaluación más positiva. Otros 2 elementos, 2 tipos de psicoterapia, la terapia narrativa y la terapia de compromiso y aceptación grupal. Se le conoce como ACT. Hablemos acerca de la terapia narrativa. Este señor es un terapista que se llama Michael White, un australiano. Durante los 90, él escribió mucho acerca de esta terapia narrativa. Su tesis básica es la siguiente. Todos los seres humanos tenemos ciertas historias que nos podemos contar a nosotros mismos, las narrativas. Y algunas de estas narrativas pueden ser muy positivas, muy optimistas. Pueden ser narrativas acerca de cómo evitamos los riesgos, las dificultades. Hay circunstancias que nos hacen bien. Y algunas narrativas son muy negativas, historias que nos contamos como, por ejemplo, nosotros tuvimos una decisión que tomar y tomamos la decisión equivocada y ahora nadie nos puede ayudar. La terapia narrativa tiene como propósito permitir que las personas entiendan, que se entiendan a ellas mismas y que entiendan que lo que ellos piensan de ellas dependen de un ambiente externo, tal vez debido a su raza, tal vez debido a su cultura, a su estatus socioeconómico, a la discriminación que han sufrido. Han sido traumatizados por algunos traumas físicos, quizás, durante su vida.
Queremos que las personas entiendan las historias que se cuentan ellos mismos y que estas historias que se cuentan dependen de circunstancias sociales que tal vez no estuvieron bajo su control. Lo que sí está bajo su control es que ellos pueden redactar estas historias que se cuentan a ellos mismos y buscar los aspectos positivos que les van a ayudar a sentirse mejores. Y una de las técnicas que utiliza Michael White se conoce como la técnica de externalización. No importa el problema. No estamos diciendo, o yo no soy el trastorno. Ni culpamos a los que tienen el trastorno TOC. Yo vivo de forma simultánea a este trastorno, al trastorno TOC. El TOC es mi enemigo y necesito luchar contra el trastorno. No es algo interno, es algo completamente externo, algo que puedo vencer. Le puedo poner un nombre, le puedo poner TOC o el nombre que yo quiera. Yo pasé toda mi vida luchando en contra de esto. En este proceso de externalización, las personas se apartan del problema, no se consideran la causa del problema. Ahora entienden que ellos no son la causa del problema y esto ayuda a que se sientan mejor. Esa es una técnica. La otra técnica, la ACT, la terapia de compromiso y aceptación. Es una terapia cognitiva desarrollada por un psicólogo llamado Mr. Hayes, Stephen Hayes. Se trata de una combinación de los aspectos de serenidad y las técnicas de mindfulness como meditación, yoga, ejercicios de respiración, ese tipo de cosas para poder ser menos reactivos a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Aprendemos a aceptarnos mejor, básicamente. Se trata de una técnica que puede ser muy buena para que las personas se sientan bien con ellos. Bueno, la autoestigma se basa en los mensajes externos que nosotros internalizamos. Ya lo mencionamos. Mucho del problema viene de estas fuerzas externas. Entonces, pensemos en el estigma social. ¿Qué es el estigma social? Es la desaprobación de una persona con base en circunstancias sociales que los distinguen de otros miembros de la sociedad. Es decir, los distinguimos, establecemos categorías con ciertas características, con ciertos estereotipos, lo que ya vimos anteriormente, desarrollamos prejuicios, actividades discriminatorias, todo eso forma parte del estigma social. El estigma social no solamente es algo que se sufra a nivel familiar o en los hospitales o clínicas. Todos sufrimos estigma social en cualquier lugar, cuando vas a la iglesia, cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, en tu colonia. El estigma social tiene mensajes negativos, negativos que se han quedado en un grupo. El estigma social es lo que alimenta la autoestigma. Pensemos en el tipo de estigma que los profesionales de salud tienen. Este es un doctor imaginario, un ginecólogo. ¿Por qué los profesionales de salud tienen estigma en contra de ciertos grupos? Se supone que son profesionales capacitados para evitar el estigma. Bueno, también depende de las experiencias personales. Tal vez en su casa fueron discriminados e internalizaron este comportamiento discriminatorio y lo siguen practicando. También pueden ser experiencias profesionales. Yo trabajé en la medicina familiar durante mucho tiempo, como ya lo mencioné. Si un doctor considera que un grupo de pacientes siempre se está quejando solamente para tener acceso a opioides, no sé,
ese doctor se enoja cuando llegan personas de ese grupo porque piensan que van a pedir el medicamento solamente para propósitos negativos. Desarrollan un estigma para todos los que tengan dolores crónicos o que digan que tienen dolores crónicos. Y algunos médicos sufren del trastorno de burnout. Están muy estresados. Y cuando estás estresado, bueno, no das lo mejor de ti. Y esto sucede en el caso de todos los profesionales de la salud. Como lo vimos en el caso de Sandra, cuando los profesionales de la salud tienen comportamientos estigmatizantes, entonces no hay una relación que se genere con el paciente. Al contrario, apartamos al paciente. Si Sandra piensa que el doctor la está juzgando, pues no quiere hablar. El doctor no está haciendo lo que necesita hacer para ayudar al paciente. Sandra ya no va a querer regresar. Tal vez el doctor ni siquiera le dio el código o el tratamiento prenatal que necesitaba, solamente quería que saliera de la clínica. Esto realmente rompe la eficacia del sistema de salud. Hay muchos problemas como el que acabo de describir, pero uno de ellos es el siguiente. Estamos pasando de una oportunidad. En el sistema podemos generar una diferencia en los que sufren del trastorno TOC. Es importante que los doctores vean el estigma de la adicción utilizando diferentes fuentes, especialmente en términos del tratamiento. Cuando una embarazada va al ginecólogo con un trastorno TOC, bueno, ese ginecólogo debe comportarse de una forma profesional para poder tener una mejor relación, para poder tener una mejor respuesta de la mujer embarazada, para que puedan regresar y no se sientan juzgadas. Me voy a saltar esta pregunta. Yo estoy seguro de que tienen ejemplos de personas que han sufrido del trastorno de consumo de opiáceos. Pero ¿cómo reducimos el estigma social? Bueno, todo se resume en la capacitación como profesionales, en la concientización como profesionales. Existen diferentes pruebas en este momento. Generalmente son pruebas en computadora, como por ejemplo la prueba de asociación implícita o la prueba de salud mental. Las personas pueden hacer estas pruebas para saber si tienen estigma en contra de ciertos grupos de la población. Y también la exposición. Tener más experiencia para que se reúnan con personas para las que tenían actitudes estigmatizantes, pero bajo condiciones adecuadas. Por ejemplo, Sandra y el ginecólogo. Sandra podría no reunirse en el consultorio, sino en algún otro lugar para que el doctor entienda cómo es que ella llegó a este punto, para que comparta estos sentimientos de culpa, para que se genere una empatía y para que puedan trabajar no solamente con ella, sino con cualquier adolescente que llegue en las mismas circunstancias. Y terminología alternativa, ya lo mencionamos anteriormente. Estuvieron en el último webinario y ahí hablamos al respecto. No voy a hablar mucho acerca de la empatía. Solamente quiero decir que la forma en que hacemos sentir a las personas es lo que nunca olvidan. Recuerden eso. Si nos ponemos en sus zapatos, si tomamos su perspectiva, si llegamos sin juicios, si los reconocemos y reconocemos sus sentimientos y nos comunicamos con ellos y los escuchamos y les mostramos que nos preocupamos, entonces esto va a hacer que cualquier persona se sienta mejor con ella misma. Y van a regresar para los tratamientos subsecuentes. Si no somos empáticos, va a suceder lo opuesto. No van a regresar. Y hablando acerca de los profesionales de la salud, necesitamos educación, capacitación, experiencia. También necesitamos liderazgo como parte de sus habilidades.
insistir que su comportamiento irrespetuoso puede tener un impacto en las personas que sufren este tipo de traumas. Voy a saltarme esta diapositiva. Voy a hablar un poco acerca del último tipo de estigma, el estigma estructural. Aquí he puesto esta fotografía sorprendente. Es de la época de Jim Crow Days. Historia de este país. Había servicios para personas blancas y servicios para personas negras, incluyendo bebederos diferentes. Este es un tipo de estigma estructural, una discriminación sistemática que estaba en todos los aspectos de la sociedad. Habiendo dicho esto, vivimos en condados, en estados, trabajamos para el sistema de salud, trabajamos para grandes instituciones, con ciertas políticas y procedimientos que pueden incluir ciertos estigmas en contra de ciertos grupos. Es por ello que necesitamos estar conscientes de estos estigmas estructurales, estigmas que ya forman parte del contexto laboral en donde nos encontramos. Necesitamos evitar este tipo de prácticas estigmatizantes y enfrentarlas, como en el caso del movimiento civil. Se hicieron muchas protestas, se hizo mucho para defender los derechos y fomentar una política que fuera mucho más equitable. Les voy a dar un ejemplo de esto. Y después vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Es un ejemplo. Hay hospitales, yo lo sé. Si una mujer embarazada llega y sale positiva al uso de opioides, bueno, después de que nace el bebé, no permitimos que la mamá amamante al niño porque existe el temor de que la mamá va a pasar la droga al bebé después de su nacimiento, de que le vamos a transferir algo dañino, porque hay opiáceos en la sangre de la mamá, pero no hay fundamento científico para hacerlo. Es un comportamiento hacia una madre, pero no existe ningún fundamento científico para la protección del bebé. Para mí, esto es una política estigmatizante, una política que daña, una política que hace que estas mujeres se sientan mucho peor. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo, alguna otra cosa que quieran comportar, algo que hayan visto en la sociedad o en el sistema de salud, en alguna otra institución en donde haya políticas que hacen que las mujeres con TOC se sientan mal? Peor, de hecho. Veo algo en el chat. Tenía una propiedad rentada que quería limitar a los clientes en momentos específicos. ¿Limitar a los clientes, a nuestros clientes? A ver, voy a tratar de imaginar el contexto. Tú me dices si estoy bien o mal. Tenían miedo de que si entraban personas a cierta hora para buscar medicamentos, eso significaba que esto podía tener una mala impresión en los vecinos. ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí, correcto. Pues bien, te voy a dar un ejemplo muy parecido o incluso peor. Yo trabajé para el sistema de salud durante muchos años. Muchos de los doctores decidieron que ya no necesitaban algún permiso especial para recetar algunos medicamentos. Se hizo la capacitación para poder tener estos documentos, para poder decir que se iban a dar los medicamentos a la población en general, y el sistema de salud o el que estaba a cargo dijo, no, 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 no lo van a hacer, necesitamos tener estos permisos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de, no sé, de tener
tener una respuesta de la comunidad. Tal vez nos van a decir que estamos fomentando los problemas de drogas en la comunidad, aun cuando los doctores estaban capacitados en torno a la aplicación de estos medicamentos. Tuvieron que pasar años para que no se necesitara un permiso especial. En uno de los sistemas tenían un sistema de control de comportamiento en donde aplicaban metadona, pero no querían que se recetara en las oficinas de medicina familiar porque pensaban que esto iba a generar mala relación entre el médico y el paciente. Bueno, ¿algún otro ejemplo entonces? Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. En este momento quisiera tener una conversación con todos ustedes. Yo tengo una pregunta para Saskia, de hecho. Saskia, dijiste que, bueno, que sabes que este estigma en torno a ciertas sustancias. Bueno, quisiera saber a qué te referías con ese comentario que estabas haciendo anteriormente. Oh man, I messed up the spotlight. Let me add you in. Trabajé con un proveedor de servicios de la salud y me dijo que en la comunidad de personas que utilizan sustancias y que reciben apoyo de estos proveedores médicos, existe un estigma en término al tipo de sustancias que utilizan y cómo esas sustancias se consumen. Obviamente no hablamos acerca de los detalles. Estoy pensando, existen diferentes estratos y esto lo hemos visto en otras conversaciones cuando hacemos la diferencia del trastorno de consumo de opioides y de alcohol. Al principio se dice que están en recuperación. Las personas suponen, cuando escuchan la palabra recuperación, piensan en el uso de alcohol y no en el uso de opioides. Me parece que fue un punto muy interesante de la conversación. Gracias por compartir. Esto realmente muestra que como seres humanos somos muy buenos para hacer diferencias y para establecer prejuicios, lamentablemente. Si tú eres una persona con trastorno TOC y estás en una sesión de Alcohólicos Anónimos, no te van a recibir bien porque no estás en el lugar adecuado, porque el sistema de 12 pasos no se aplica más que para el uso de alcohol. Bueno, eso es lo que dicen. Para los que utilizan fentanol o heroína, bueno, los que están en Alcohólicos Humanos consideran que son de segunda clase en comparación a los que utilizan alcohol. Eso sí existe. También hay estigma en la comunidad médica en lo que se refiere a los medicamentos que se utilizan como herramienta para tratar el trastorno TOC. Hemos tratado de entender cómo llegar a esas poblaciones. Muchos de ellos nos han dicho que se han recuperado a través de diferentes programas en donde se utilizaron medicamentos como herramienta. Parece que es la forma adecuada de llegar a una recuperación. Obviamente, podemos tener diferentes entornos para generar este tipo de relación. Sí, y esto es trágico. Necesitamos utilizar cualquier método. Obviamente, no todos van a responder de igual manera al mismo tratamiento. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario acerca de este tema, especialmente en lo que se refiere al trastorno por consumo de opiáceos en mujeres embarazadas? ¿Cuáles son sus ideas? Especialmente en lo que se refiere a la reducción de la autoestima por medio de las terapias mencionadas en la presentación. Yo tengo una pregunta para ti. Hay algo que escuchamos mucho, especialmente en el caso de las mujeres,
Se supone que las madres necesitan ser muy maternas, pero cuando tienen en el TOC, bueno, se incrementa el estigma. ¿Cómo podemos involucrar a la comunidad educativa, especialmente para los padres de mujeres que tienen TOC? En este caso, bueno, hay personas en la comunidad que suponen que si tienes TOC eres una persona débil y que no te preocupas por tus hijos, que ni siquiera te preocupas por ti, que vas a descuidar a tus hijos. ¿Eso sucede a veces? Sí, claro que sí. ¿Sucede en la mayoría de los casos? No lo creo. ¿Cómo demostrar a la comunidad que esto no es el caso? Bueno, hay buenos padres que ganan buen dinero y que apoyan a sus hijos de formas maravillosas, y esos padres están tomando algún medicamento opiáceo o cualquier tipo de trastorno. El que tengas un trastorno TOC no significa que amas menos a tus hijos y que no los vas a cuidar. Hay padres que dicen, yo soy padre, soy parte de la comunidad, utilizo opiáceos porque así puedo ser mejor padre para mis hijos. Eso es grandioso. Y eso es lo que queremos compartir a través de estas historias. No importa cuál sea la situación, las historias muestran que puede ser cualquier persona con TOC o con trastorno de consumo de alcohol. Bueno, ¿cómo podemos mejorar la colaboración entre los médicos y las organizaciones de la sociedad civil para tener una red de apoyo para los padres? ¿Y cuál es el impacto que esta red podría tener en el estigma? Es una muy buena pregunta y voy a dar una respuesta. Tal vez no sea muy buena. Todos necesitamos trabajar juntos. Todos necesitamos trabajar juntos para tener un impacto en esta crisis del trastorno por consumo de opiáceos, porque esta tendencia sigue a la alza. Y para eso necesitamos juntarnos. Entre más, podremos marcar la diferencia. Yo espero, especialmente para los profesionales de salud que son más jóvenes, que han recibido capacitación en los últimos años. Bueno, yo me imagino que esta crisis la tienen muy presente, tienen mejor capacitación, mejor actitud en estos momentos. Ahora saben cómo poder participar en situaciones como esta. Hay una mejor apreciación en el sistema de salud, en lo que se requiere, en lo que se refiere a la alimentación, el transporte de este tipo de pacientes. Todos los profesionales de la salud necesitan trabajar de forma conjunta con los padres para que puedan hacer lo mejor posible, también a través de los esfuerzos comunitarios, para que así esta crisis de los opioides ya no cause más daños. Obviamente, todo se trata de educación, de formación, de generar colaboración. Necesitamos tener personas de diferentes grupos, personas que experimenten el problema, personas que participen incluso de agencias no gubernamentales o sin fines de lucro. Todo mundo debe participar en la mesa de negociaciones. Lo mencionaste un poco anteriormente. La crisis de opioides aparece mucho en los medios y sigue creciendo, sigue empeorando. Cuál es tu esperanza? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué es lo que nos puede ver? ¿Qué es lo que nos puede dar esperanza al final del túnel? Bueno, ahora tenemos mayor conciencia. Ya no solamente sabemos cuáles son los daños de estos medicamentos opiáceos. Ahora tenemos conciencia acerca de los beneficios en el tratamiento del trastorno TOC. Tenemos más conocimiento acerca del trauma que puede tener
del impacto que puede tener el trauma en los individuos. Parece que vamos siguiendo el camino adecuado, pero gracias por haberme escuchado, gracias a Leslie, gracias a los que me invitaron, gracias a Saskia por tenerme aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Vamos a compartir la grabación y las diapositivas. Si tienen alguna otra pregunta, entonces mándenla por correo electrónico. Se las pasaremos al doctor Barry. Gracias. Esta fue una buena conversación. Un agradecimiento por pasar estos momentos con nosotros y esperamos verlos en otras conversaciones. Hasta luego.